Buenas tardes a todos, a todas. Estamos con una nueva sesión de Welcome to Usmelville, en este viaje a través del cuento norteamericano, ya digamos en la segunda mitad del siglo XX, autoras que nacieron a finales de la década de los 30. Hoy esta sesión la hemos bautizado Mariposas con piel de rinoceronte, que es una descripción que hizo una de estas escritoras, Joyce Carol Oates, sobre sí misma. Y la otra escritora invitada a esta sesión es Lucia Berlin. Esta es una historia de casino, de gente que asalta la banca y termina tomando cócteles con popote en las playas de Río. En la primavera del 2015, los editores de Farrar, Straus and Giroux, un mastodonte del libro norteamericano, hicieron una de esas apuestas de tahúres desesperados: a Santa Rosa o al charco. Se la jugaron por publicar con platillos y bombos una colección de cuentos con el poco prometedor título de Manual para Mujeres de la Limpieza, de una tal Lucia Berlin, una absoluta desconocida, que para colmo de males llevaba 11 años muerta y silenciosa. Maticemos los datos. En un país de más de 300 millones de habitantes es difícil ser un escritor medianamente conocido y leído por las multitudes. Stephen King, por ejemplo, en promedio le ha vendido un libro a cada habitante de la nación. Pero es Stephen King que ha escrito unos 100 libros y está montado sobre la cresta de la ola desde hace unos 50 años. Ahora, esa tal Lucia Berlin era una profesora de escrituras creativas en una universidad de segunda línea que había publicado apenas 6 libros de cuentos en editoriales chiquitas, de los que se vendían en promedio unos 1000 ejemplares. La mayoría entre conocidos y estudiantes. El tema es que publicaba lejos del corazón editorial que es Nueva York, totalmente underground, y estaba muertititica. En serio, que ni usted, ni yo, ni el 99.999% de los estadounidenses habían oído ese nombre antes de la primavera del 2015, o sea, hace 7 años. Si acaso la había leído Lydia Davis, o eso dice ella, que escribió uno de los prólogos del libro y fungió de madrina de esta publicación. Es seguro que en muchas librerías confundieron el libro con un verdadero manual para aseadoras y lo pusieron en la sección de autoayuda. Era un riesgo, pero la operación comercial era otra. El título fue un hit. Vendieron las historias de Lucia Berlin, que había sido un poco de todo en la vida, como las memorias ficcionadas de una verdadera empleada doméstica. Una muchacha que para colmo era blanca y bonita, como se evidencia en las portadas de las siguientes ediciones, adornadas con su fotografía, como para que se supiera quién era, una práctica que hace mucho tiempo está en desuso en el mercado editorial. O sea, como que en tiempo de redes ya nadie pone la fotografía del autor, digamos, visible. Quizá fue la crisis económica que arrastra la llamada basura blanca como clase social. Quizá el auge de la escritura feminista y la reivindicación de autoras olvidadas. Quizá la bonanza de la autoficción. Quizá el mito de la escritora arrastrada, más de luchona, que escribía como Bukowski y como Carver. Se sobreexplotó su semejanza con ellos, la pobreza, la enfermedad, el alcoholismo, que a verlo lo hubo. Sin embargo, por ejemplo, nunca se dijo que Lucia Berlin pasó los últimos 20 años de su vida completamente sobria y que después de procesos de rehabilitación se había curado del alcoholismo y que seguía escribiendo. Quizás lo más probable es que de veras Lucia Berlin escribe endemoniadamente bien, pero ya sabemos que eso a los tahúres poco les importa. El cuento es que una semana después del lanzamiento, el manual entró a las listas de bestsellers del New York Times y mucha gente tuvo que aprender a pronunciar ese nombre. Lucía con tilde y Berlín sin ella, como señalaban los reportes de prensa. El libro se ha vendido como bazuco en el Bronx, en inglés y en otra treintena de lenguas. Baste decir, por ejemplo, que en España fue considerado el libro del año del 2015 por El País, el diario más importante de la nación. Tras él se publicó Una noche en el paraíso, que es una segunda antología de cuentos,
Y por último, Bienvenida a casa, una suerte de memorias, cartas y fotografías. Eso pareciera ser todo lo que hay. Y hasta ahí. La autora de la que nadie sabía nada hace 7 años es ahora un éxito de ventas y crítica reconocida por tanta gente que no demora una película de su vida protagonizada por Julia Roberts, con aspiraciones serias de Óscares. Biopic que nunca se hará sobre Joyce Carol Oates, digámosle así en confianza, Joyce Carol, a la que solo se le puede chantar el apelativo de eterna candidata al Nobel. No hay en su vida 3 matrimonios fracasados. Estuvo casada casi 50 años con un hombre del mismo campo literario y cuando ese se murió al año se casó con otro. Ninguna miseria rescatable ni cambios de domicilios cada 9 meses. La única adicción de Joyce Carol es así probada es a la escritura. Si Lucia Berlin escribió 77 cuentos solamente y ninguna novela, Joyce Carol decimos lleva porque a sus 93 sigue en funciones, la bobadita de unos 400 cuentos, 71 novelas, 10 libros infantiles y para adolescentes, 9 de dramaturgia, 19 de ensayos y 12 poemarios. En la literatura moderna pocos autores han producido tanto y con tanta calidad. Joyce Carol Oates, digámoslo así, clarito y definitivo, es quizá una de las 2 o 3 escritoras vivas más grandes de estos tiempos. Ha ganado todos los premios excepto el de la Academia Sueca, que ya no se lo darán, entre otras cosas porque la academia funciona con cuotas. Entonces ya le tocó a Lois Gluck y a poesía. Entonces no van a tener una escritora norteamericana, ya le dieron a Alice Munro y eso significa que otras autoras de cuento, sobre todo, ya no. Tal vez a la vuelta de 10, 15 años le vuelve a tocar a los gringos y para entonces muy probablemente Joyce Carol estará muerta. Sí le dieron el National Book Award en 1970 por su novela Ellos, cuando solo tenía como 32 años. 2 premios O. Henry, el de 1967 y el de 1973. La Medalla Nacional de Humanidades otorgada por el gobierno Obama en el 2010 y el Premio Jerusalén 2019 por su lucha en favor de las libertades civiles en el mundo actual. Es famosa, por ejemplo, su férrea oposición a Donald Trump y a todo lo que él representa. En lo estrictamente literario, Joyce Carol Oates ha sido llamada la reina del thriller, en tanto su tema favorito es la violencia. Fanática del boxeo desde chica, que ha escrito un libro canónico que se llama así, del boxeo, la mayoría de sus historias se articulan en torno al estallido violento como falla social y personal. Hay en ellas abusos, violencia sexual, distintos tipos de miserias, conflictos raciales, crímenes, crueldad, drogas, poder y terror. Una cartografía espiritual del declive americano, contada por una mujer menudita, de grandes ojos negros, que como una sabia lechuza parece verlo y saberlo todo sobre el alma de la gente. Una escritora que dice que no hay ficción tan horrorosa como la vida, y que no necesita ninguna operación de marketing ni las apuestas de tahúres desesperados porque su obra, extensa, profunda, habla por ella. De estas 2 escritoras, mariposas con piel de rinoceronte, vamos entonces a estar hablando hoy y de una vez le damos la bienvenida a Paola y a Diana, que estarán con ustedes de aquí en más. Bueno, hola Paola, ¿cómo estás? Hola Diana, ¿cómo vas? No sé qué se le quedó a Rodolfo de decir de la Joyce, como para no enredarnos en estos anglicismos. No, pues, bueno, lo que le faltó de pronto es que tiene 2 seudónimos, entonces aparte que publica como Joyce Carol Oates, también Rosamund Smith y Lauren Kelly, entonces tiene 2 seudónimos también con los que publica. Tuvo una época en que publicaba con otras editoriales, poesía con una editorial, cuentos con otra y novelas como por otro lado. Entonces es muy prolífera dentro de la literatura norteamericana. No la conocía, debo admitirlo, pero pues, no. Fue pues como una belleza horrorosa, de verdad, muy... Una belleza horrorosa. Bueno, pues de Lucia Berlin, yo también creo que estoy muy feliz. Creo que esta es una escritora que vale la pena leer. No sé, me sentí un montón de identificada. Yo siento que eso es lo bonito de Usmelville, como los descubrimientos que uno hace. Y yo creo que sí había leído muchos cuentistas con humor, pero como que no me hacían soltar la carcajada, como que yo decía, oh, qué chistoso, pero con Lucía sí me reía, o sea, eso que estaba ahí, yo, oh, esto es muy gracioso. De Lucía, pues tuvo una vida bien extraña, ¿no? Ella nace en Alaska, pero
viaja toda su vida. Entonces como que tiene historias en Chile hablando español, tiene historias en El Paso. En su momento de niñez vivió como en Texas y vivió en un vecindario con sirios y mexicanos y como que la familia era como súper racista y todo. Incluso el abuelo tenía un consultorio de odontología y en la entrada decía como doctor talito, talito, si eres negro, por favor, absténgase. Como que todo esto hace que la escritura de Lucía Berlín sea bien extraña, sea bien divertida y sobre todo que a pesar de su vida emana mucha felicidad. Pues yo tengo como las dos traducciones de cuentos que hay en español, que es Manual para Mujeres de Limpieza y Una Noche en el Paraíso. Y en uno de los prólogos, justamente en el que hace Lydia Davis, me causó mucha curiosidad, pues porque ella tuvo que trabajar mucho, tuvo 4 hijos, 3 matrimonios y pues su problema de alcoholismo, entonces ya además de ser escritora y de ser profesora de escritura, pues tuvo que hacer aseo en casas y además fue enfermera en muchos hospitales. Pues de hecho Berlin empieza a publicar en la revista de Samuel Bellow, que es un autor que presentamos acá. Y hay un pedacito que quería leer, muy a propósito de William Carlos Williams, que ella leía. Dice, otro relato empieza con una de esas frases declarativas y directas que fácilmente imagino sacada de la propia vida de Berlín. Llevo años trabajando en hospitales y si algo he aprendido es que cuanto más enfermo está un paciente, menos ruido hace. Por eso los ignoro cuando llaman por el interfono. Me recuerda a las historias de William Carlos Williams cuando escribía como el médico de familia que era, sin rodeos, con franqueza, exponiendo en detalles las patologías y el tratamiento, la objetividad de sus explicaciones. Más aún que William, Lucía veía a Chekhov, otro médico, un modelo y un maestro. De hecho, en una carta a Stephen Emerson, que es el otro, que era como su amigo y hace el prólogo del otro libro de cuentos, afirma que lo que le da vida al trabajo de ambos es ese desapego clínico, combinado con la compasión. Luego destaca también que el uso que ambos hacen del detalle específico y su economía. No se escriben palabras de más. Desapego, compasión, detalle específico, economía, parece que estamos en camino de identificar algunos de los rasgos más importantes de la buena escritura y aún así siempre hay un poco más que decir. Porque pues a pesar de que Lucía no se destacó por ser la gran académica, digamos que su escritura sí era súper como detallada y detestaba como las comas, porque a ella lo que le interesaba era dar un ritmo muy rápido a sus lecturas y de hecho sus cuentos uno los lee así, corriendo. Pero bueno, sin más, entonces si quieres empieza con el primer top one de la Joyce. Bueno, antes que nada, lo interesante es que esta autora, uno la puede seguir en Twitter, entonces ya aparece ahí. Es chévere porque digamos que cuando uno estudia literatura, digamos que todos están, o sea, es una nueva manera de interactuar con el escritor, me parece genial. Ya, yo la seguí apenas terminé de leer los cuentos, la empecé a seguir, y es muy política, muy crítica. Bueno, aparte pues de toda esa crudeza que tiene, pues muchos teóricos la han catalogado como ecléptica porque ella nunca toma partido por nada, entonces ella es muy tibia, por decirlo. Ella dice y ha tenido problemas con las feministas porque sus personajes femeninos no se empoderan, siguen siendo miserables, cuando se acaba el cuento igual sigue siendo una mujer afectada por varios problemas, entonces como que ha tenido bastante choques por eso. Nunca toma una posición terminada, o sea, es tibia. Entonces, el primer cuento que yo voy a hablar, y de los que voy a hablar esta vez, voy a hablar del problema del mal. Entonces, ¿por qué? Porque ella, digamos, aparte de la violencia, la crudeza, la pérdida entre clases y todo eso, ella habla mucho de que la literatura debe exponer el mal.
Entonces, en una entrevista dice, la literatura debe exponer el mal, debe basarse en la vida. Escribo sobre gente real, que tiene aspiraciones y dudas. No se puede separar la violencia de este tejido de la vida. No, esto no es realista. Entonces, como que ella siempre va a hablar de esa violencia, pero otra vez como del mal. Entonces, yo vi en estos 3 cuentos el mal, entonces lo que me pareció más interesante es ver los pecados. Entonces, en los 3 cuentos viví los pecados capitales. Entonces, lo que pasa con Joyce es que ella tiene muchos temas en el mismo cuento y uno se siente perdido. Hay que releerla muchas veces, porque empieza con, por ejemplo, en el primer cuento que se llama Sexo con una camella, pues uno con ese título dice, bueno, ¿esto para dónde va, no? Entonces, como, bueno, entonces lo empecé a leer, súper interesante, a ver cómo funciona esto, pero entonces empieza con la historia de una abuela y su nieto que van a ir a un hospital, el hospital es nuevo, entonces están ahí preocupados, que cómo van a llegar, bueno. Entonces, en este cuento yo vi la vanidad, porque llegan a ese nuevo hospital y pues eso yo creo que lo tiene la autora. Hay muchos laberintos dentro de ese hospital y el nieto pues está esperando a su abuela que le van a hacer un procedimiento y se encuentra como con lo siguiente, voy a leerlo. Como te digo, es muy difícil, digamos, reflexionar una sola cosa en esta autora, porque va por muchas partes. Se puede hablar de lo nuevo, de lo viejo en este cuento, se puede hablar de la vejez, se puede hablar de terror en lugares comunes como un hospital, de la vanidad, por ejemplo, también. Entonces, digamos que cualquier lector, cada vez que la lea va a encontrar algo diferente. Entonces yo quise ver la vanidad esta vez. Los pecados capitales son capitales porque sobreponen todo es el comportamiento y el comportamiento humano al límite. Entonces yo creo que por eso lo eligió ella, porque la violencia genera como esas pasiones que sobrepasan. Entonces el primer como rasgo de vanidad que viene el cuento es el chico, ¿no? El caso de un chico que acompaña a su abuela porque tiene hora para el médico en un maravilloso día de otoño cuando podría estar de excursión por el cañón del río Pis con sus amigos solo con sus zapatillas Nike de 200. Es como ahí el primer rasgo. Y digamos que también más adelante él espera a su abuela y empieza a caminar por todo el hospital y se encuentra pues digamos que con lo que yo podría decir que es como el castigo de los vanidosos, ¿no? Porque por ejemplo a Lucifer lo expulsaron del cielo, ¿no? Y Narciso se convirtió en flor. Entonces él encuentra pues lo que yo considero acá como un castigo para la vanidad. Entonces él encuentra en una parte del hospital jovencitas esbeltas, de largas cabelleras, lisas que les caían por la espalda, chicas de talla cero, hermosas, muchachas angelicales con rostros que le fascinaron, muy atractivas, aunque la mirada mejor las encontró demasiado flacas, tan flacas que asustaban. A pesar de que llevaban ropa muy holgada, el chico notó que eran de una delgadez aterradora, porque las había así en un instituto, no muchas, pero sí algunas, y entre ellas varias de las más guapas, a las que aprendía a no mirar con descaro, aunque acababa mirándolas. Se dio la vuelta enseguida, pero una cara al otro lado de la pared de cristal le había enganchado, un rostro le había paralizado. Contó hasta 9 chicas en la sala de espera, y con ellas casi no se había dado cuenta, mujeres de más edad que tenían que ser sus madres, una sala de espera solo femenina. ¿Sabes qué era? El departamento de trastornos alimenticios. Entonces digamos que es como lo que él se encuentra, como te digo, es como tan grande ese hospital y tantas temáticas, entonces encuentra las anoréxicas. Entonces hay una parte donde también maneja el humor negro, tal vez como el chico le pregunta, y la chica le dice, ¿qué piensas de tu peso? Y él le dice, no, a mí me gusta comer demasiado. Entonces dice, a todos nos gusta comer demasiado, de eso se trata los trastornos alimenticios, estúpido, le dice la chica como. Entonces hay como varios signos de esa vanidad hasta dónde puede llegar, aunque está hablando de un trastorno, está hablando como se encuentra con ese mal que está ahí dentro del hospital. Y aquí hay otra parte donde dice, el aliento de las anoréxicas era ácido. Esto era parte de lo mucho que ignoraban sobre sí mismas. El chico también estaba al tanto de que cuando se miraban en un espejo, veían algo por completo distinto de lo que veían las personas normales, aunque él era incapaz de imaginar qué era. Entonces, como en el primer cuento, yo vi como ese rasgo de maldad, que es como la vanidad,
Entonces, como ese encuentro con la anorexia, como te digo, siempre Joyce Carol encuentra como en líneas dramáticas de pronto más, no tan, uy, sí, esto es el mal, sino de una manera más suave, por decirlo. Bueno, que es sexo con una camella. Entonces, ellos van en el carro y van contándose chistes. Entonces, el chico le dice a la abuela que pues que tiene un chiste, pero que es como subidito de tono, entonces que si lo cuenta o no. Entonces dice que había un chico en el desierto, que tenía una camella, entonces pues quería estar con su camella, quería tener sexo con la camella, pero entonces la camella se iba, entonces primero la montada no se iba. Entonces seguramente llevaba mucho tiempo en el desierto y pues tenía sus afanes. Entonces otra vez y sí se dejó la camella, pero entonces se fue de una, o sea, no alcanzó. Entonces estaba muy desesperado. Entonces llegó, se encontró a dos rubias así espampanantes en el desierto que si le arreglaban, tenían el carro averiado, que si lo arreglaba le pidiera lo que ellas quisieran, o sea, que ellas les iban a dar lo que él quisiera. Entonces pues uno se imaginaría que, pues sí. Entonces dijo, no, que me tengan la camella las dos rubias. Entonces era como el chiste que le estaba contando a la abuela, entonces por eso se llama Sexo con una camella, y la autora dice que ella nunca se imaginó que le fuera a poner ese título a un cuento. Entonces uno lo lee y dice, pues ahí empieza. Primer cuento, uy, es que fue difícil la selección, pero pues nada, voy a escoger los que más me hicieron reír. Eso se llama Doctor H.A. Moynihan. Odiaba el colegio Saint Joseph. Aterrorizada por las monjas, sofocada por el calor de Texas, un día empujé a Sor Cecilia y me expulsaron. Como castigo tuve que trabajar todas las vacaciones de verano en el consultorio de mi abuelo, que era dentista. Sabía que en realidad querían evitar que jugara con los niños del vecindario, mexicanos y sirios. No había negros, pero solo era cuestión de tiempo, decía mi madre. Entonces, segura de que también querían evitarme la agonía, Mami, mi abuela, que se estaba muriendo, sus lamentos, los rezos de sus amigas, el hedor y las moscas, por la noche Mami dormitaba, con ayuda de que la morfina y mi madre y mi abuelo se quedaban bebiendo a solas en habitaciones distintas. Desde mi cama, en el porche, detrás los oía tomar bourbon cada uno por su lado. El abuelo apenas me dirigió la palabra en todo el verano y esterilizaba el instrumental, les colocaba a los pacientes una toalla alrededor del cuello, sostenía el vaso del colutorio bucal y les pedía que escupieran. Cuando no había ningún paciente, mi abuelo se encerraba en el taller a hacer dentaduras o en su despacho a pegar recortes. No permitía entrar a ninguno de los dos sitios. Recortaba artículos de Ernie Pyle y Franklin D. Roosevelt. La guerra japonesa y alemana estaban en álbumes distintos. También tenía álbumes de crímenes, Texas y accidentes rocambolescos. Hombre encolerizado lanza una sandía por la ventana de un segundo piso. La sandía golpea a su mujer en la cabeza y la mata. Rebota. Golpea al bebé en el cochecito, lo mata también y ni siquiera se rompe. Y esa imagen me pareció tan graciosa. Y bueno, el tema es que el abuelo pues era un ser súper extraño. Él era un excelente dentista y hacía como las mejores prótesis para los dientes. Y ella, pues el castigo era que lo asistiera. Y ella lo hacía, y un día, y entonces decían que el abuelo era como un artesano haciendo dentaduras postizas, porque no las hacía perfectas, no las hacía así con ese blanco, sino que al contrario, las hacía como amarillitas, les hacía como algunas imperfecciones, y por eso la gente iba, porque no parecía una prótesis, sino parecían los dientes reales. Y un día yo estaba en la casa así como aburrida porque pues la convivencia en su casa era muy extraña, o sea, ella vivía con su abuela, su abuelo, la mamá, el papá era como teniente o bueno, tenía un alto cargo militar, entonces se la pasaba viajando y vivían con un tío. Y ella describe la casa como de 4 habitaciones, pero ellos nunca estaban juntos, o sea, todos se la pasaban bebiendo, pero cada uno en su cuarto. Todos comían, cada uno en su cuarto, o sea, como que ella no, y ella se la pasaba era como con una amiga. Y entonces un día ella está sola en la casa y llega el abuelo y le dice que lo acompañe al consultorio. Y ella le dice que bueno. Y entonces entra como al cuarto del taller donde le hacía las dentaduras
y ella encuentra todo eso, dice, eso nunca se había limpiado, las ventanas tenían esa capa negra de suciedad y todo, y el abuelo busca y me muestra la dentadura, una dentadura, y era la dentadura de él, pero era así exacta, igualita, con las manchas de los dientes, del café y todo, y entonces él le dice, ¿quién se la va a poner? Y entonces él dice, ¿pero quién? Pues tú, o sea, la idea es que tú me saques los dientes, o bueno, yo me los voy a sacar, pero si me llego a desmayar, tú tienes que terminar el trabajo. Y pues ella era una niña como de 11 años, y entonces ella, listo. Y le pone todo, esteriliza todo, y el abuelo alista como una botella de Jack Daniels. Ella dice que el abuelo tenía como una caja fuerte en la que guardaba botellas de Jack Daniels, oro para los que se ponían incrustaciones en los dientes de oro, y esmeralda, y plata. Eso era como el tesoro del abuelo. Entonces les voy a leer un pedacito de ese cuento. Bueno, enchufé el esterilizador oxidado, el cable estaba pelado, chisporreteaba, el abuelo usó un animal de quitarlo. ¡Al cuerno con! No, lo detuve. Hay que esterilizarlo todo. Se echó a reír. Se puso su botella de whisky y su paquete de tabaco en la bandeja, encendió un cigarrillo y llenó de Jack Daniels un vaso de cartón hasta el borde. Se sentó en la butaca, ajusté el foco, lo até a un barbero, levanté la butaca con el pedal y recliné hacia atrás. Caramba, apuesto que a muchos de tus pacientes les gustaría estar en mi lugar. ¿Eso hierve ya? No. Llevé varios vasitos con lutorio, stone acetil y saqué un frasco de sales de amoníaco. ¿Y si te desmayas?, le pregunté. Bueno, entonces me los arrancarás tú. Agárralos lo más cerca de la raíz que puedas, retuerce y tira a la vez. Dame un trago. Le pasé un vasito de stone acetín. Muy lista, le pasé el whisky. A tus pacientes nunca les damos whisky. Son pacientes míos, no tuyos. Bueno, ya está hirviendo. Pasé el esterilador con la cubitera, tendí una toalla. Con otra fui colocando en abanico los instrumentos sobre la bandeja encima de su pecho. Sosténme el espejo pequeño. Y bueno, ahí están. Y entonces el abuelo empieza a sacar un montón de sangre que ya como que no sabe qué hacer y como que entra en pánico. Sonó el teléfono, era mi madre, estaba llorando, el estofado, un buen almuerzo de domingo, hasta había puesto pepinillos y cebollitas como hacía mami. ¡Ayuda! El abuelo, grité y colgué. Había vomitado. Genial, pensé, y me eché a reír, porque era absurdo pensar genial en esas circunstancias. Tiré las bolsitas de té al suelo inmundo, humedecí las toallas y las pasé por la cara. Abrí el frasco de las sales y lo acerqué a la nariz. Me llegó el olor y me dio escalofrío. ¡Mis dientes!, gritó el abuelo. ¡Ya no están!, exclamé, como si le hablara a un niño. ¡No queda ninguno! ¡Los nuevos, idiota! Fue a buscarlos. Los reconocí al instante. Eran exactamente iguales a los que había en su boca un rato antes. Tendió las manos como un pordiosero de Juárez que temblaban demasiado. Te los colocaré yo. Antes enjuágate. Le di el vaso con el colutorio. Se enjuagó y escupió sin levantar la cabeza. Rocié la dentadura con peróxido y se la metí en la boca. Mira, dije sosteniendo el espejo de marfil de Mommy. ¡Ostras!, se echó a reír. Una obra maestra, abuelo, dije riendo también, y besé su frente sudorosa. Dios mío, chilló mi madre acercándose hacia mí con los brazos abiertos. Resbaló con sangre y patinó hasta los bidones de los dientes. Se agarró a mí para recuperar el equilibrio. Mírale los dientes, mamá. Ni siquiera se dio cuenta, no veía la diferencia. El abuelo sirvió un poco de Jack Daniels. Mi madre brindó con él distraídamente y bebió. Y como que es como el momento más bonito de la familia, porque la mamá odiaba al papá, o sea, como que odiaba al papá, era la única, ella decía como, la única persona que se soportaba a mi abuelo era mi abuela, el resto todo el mundo lo odiaba porque era un tipo detestable. Y ahí pues termina el cuento. Bueno, el segundo cuento se llama, bueno, tiene unos nombres todos extraños. Ausable. ¿Qué crees que es? ¿Ausable? Ausable. Pero es como una palabra en inglés. No, bueno, Ausable es el nombre de una granja, de una casa de retiro. Y el cuento, pues, esta vez yo quise ver la avaricia. O sea, vienen los dos pecados como del exceso, la avaricia y la lujuria. Entonces, el cuento de la avaricia, que se llama Ausable, es la historia de un suegro que llama, pues, su yerno
a su yerno y le dice, nunca lo llama temprano porque él es de esos abuelos tacaños, entonces ahí empieza como a hablar del dinero. Entonces decía, hace años que Otto no llamaba antes de que la tarifa telefónica reducida entrara en vigor a las 11 de la noche, ni siquiera cuando hospitalizaron a Teresa, la esposa de Otto. Entonces era un señor así súper tacaño, mejor dicho. Entonces él le llama y le dice, no, nos vamos para esa casa de campo donde casi nunca habían vuelto porque la esposa tiene cáncer. Entonces ahí empieza la conversación, menos mal me contestaste tú, no mi hija, entonces como que empieza ahí, ¿qué es lo que está pasando? Entonces lo que realmente pasa es que la esposa quiere irse a esa casa de campo, un suicidio, es lo que quiere decirle Otto a su yerno, pero no sabe cómo decírselo. Entonces, esa avaricia, porque a pesar de que está hablando de toda esa situación que es complicada para su esposa, él empieza como a pensar en el dinero, entonces aquí hay unas partes, por ejemplo, Michel se llama el yerno, a Michel no le gustaría que Lisbeth heredara esa propiedad, ya que no se sentiría cómodo vendiendo algo que en otro tiempo es tanto para Teresa. Y momentáneamente contactó el caballero de siempre, nunca criticaba a Lisbeth delante de Michel. Entonces ahí empieza, primero, preocupación porque no podía vender la propiedad, porque estaba ahí los sentimientos encontrados. Siguen hablando, como te decía, Joyce hay unos cuentos que son muy rápidos, muy chéveres de leer, pero algunos son muy lentos y digamos que la acción se reduce a la respuesta de alguien, por ejemplo, en este caso. Entonces, no tiene mucha emoción el cuento, pero lo que me gusta es que en esta situación tan complicada, el esposo solo piensa en el dinero. Entonces, Michelle se pregunta cuánto había acumulado Otto, inversiones en los 80, propiedades en alquiler en Long Island, notó una sensación de desazón, de repugnancia, ¿nos dejarán la mayor parte? ¿A quién si no? Podría imaginar la sonrisa de Teresa mientras planeaba sus abundantes cenas de Navidad, sus colosales despliegues para la acción de gracias, la presentación de los regalos magníficamente envueltos para sus nietos. Ahí también un rasgo como el personaje ahí pensando en el dinero, cuánto había acumulado Otto era profesor, o sea, no mucho. Entonces, pues mal, ahí empezamos mal. Entonces, pues ahí le da un poco de tranquilidad y creo que esta es como la parte más cruda del cuento, porque le decide al final destapar la botella de vino y todo, y llega la esposa y como que quiere celebrar pero no puede. Entonces el yerno le dice, el suegro le dice, lo hemos dejado todo en orden, en casa, sobre la mesa de mi despacho el testamento, las pólizas de seguro, los archivos de nuestras inversiones, las libretas del banco, las llaves. Teresa tuvo que darme la lata para que actualizara nuestros testamentos, pero lo hice y me alegro infinitamente. Hasta que no haces un testamento definitivo, no te enfrentas de una vez por todas a la realidad. Esto es un mundo de ensueño. Pasado los 80, te encuentras en un mundo de ensueño y debes tomar las riendas de ese sueño. Entonces ahí ya el personaje escucha esto porque ya significa que le dejaron todo a él y destapa la botella de vino que le regaló en la Navidad pasada. Y ahí celebra con su la avaricia. Ese es el segundo cuento. Ausable, se llama la casa de descanso. Raros esos títulos, sí. ¿No? Sí. Bueno, pues yo tengo muchos problemas porque no sé si estoy cometiendo un error, pero bueno, voy a irme por este. Porque bueno, me gusta cómo lo desarrolla. Se llama Estrellas y Santos. Esperen, déjenme explicar. De siempre me he visto envuelta en esas situaciones como aquella mañana con el psiquiatra. Él estaba viviendo en la casita detrás de la mía mientras remodelaban la casa que se acababa de comprar. Parecía muy simpático y además era guapo, así que por supuesto que quería causarle una buena impresión y hasta le habría llevado unos pastelitos de chocolate, pero tampoco él quería violentarlo. Una mañana, justo al amanecer, como de costumbre me estaba tomando el café y contemplando desde la ventana mi jardín, que en ese momento era un prodigio, con las enredaderas del caracolillo en flor y los delfinios y el cosmos, me sentí rebosante de alegría. ¿Por qué titubeó al contarlo? No quiero parecer melindrosa, quiero causar buena impresión. La cuestión es que estaba contenta y eché un puñado de alpiste en la terraza, perdón. Y entonces, pues nada, ella le estaba, o sea, como que la historia es algo así. Ella le estaba echando alpiste, viendo los pajaritos volar y no sé qué. Y pues como coqueteándole al psiquiatra,
Y llegan los pajaritos a comerse el alpiste. O sea, ya como, no, qué linda mañana, echó alpiste, los pajaritos volaron. Y junto cuando sale el psiquiatra, vienen unos gatos y se los tragan. Y el psiquiatra estaba pensando que esta vieja está loca. ¿Cómo disfruta que unos gatos estén tragando los pajaritos? Y entonces dice como, así empezó. Así empecé yo a quedar mal todo el tiempo. Por ejemplo, me miró consternada y dijo, qué horror, y huyó. A partir de aquella mañana me evitó completamente y no eran imaginaciones mías. ¿Cómo habría podido explicarle que todo ocurrió muy rápido? Que no sonreía porque me divirtiera la carnicería de los gatos, sino que no había dado tiempo a que mi felicidad al ver los caracolillos y los pinzones se disipara. Desde que me alcanza la memoria siempre he tenido el don para quedar mal. Como aquella vez en Montana, cuando solo intentaba quitarle a Ken Chevre los calcetines para que pudiéramos ir descalzos y resulta que los llevaba prendidos. Bueno, y entonces ella ahí empieza a contar como un montón de historias desafortunadas, pero en realidad ahora quería hablar del colegio Saint Joseph. A ver, los psiquiatras, por favor, no se equivoquen, no estoy obsesionada con los psiquiatras ni nada parecido. Se centran demasiado en la cena primaria y la privación predípica y me parece que ignoran el trauma de la escuela y los otros niños que son crueles y despiadados. Ni siquiera entraré en el Paso de Vilas, la primera escuela que fue al Paso. Un gran malentendido de principio a fin. Así que 2 meses después de empezar el curso, en tercero de primaria, ahí estaba yo, en el parque que había enfrente de Saint Joseph, mi nuevo colegio, completamente aterrorizada. Había creído que ir en uniforme ayudaría, pero llevaba un corset ortopédico para la curvatura de mi columna. Afrontémoslo. Era una joroba en toda regla. Así que debía usar la blusa blanca y la falda de cuadros escoceses varias tallas más grandes y por supuesto a mi madre no se le ocurrió subirme por lo menos un poco el bajo de la falda. Otro gran malentendido. Meses después, la celadora, que era Sor Mercedes, la monja y joven y dulce que sin duda había vivido en una trágica historia de amor, probablemente su prometido murió en la guerra en un bombardeo. Cuando desfilábamos a su lado, de 2 en 2, Sor Mercedes me pasaba la mano por la joroba y susurraba, pobre criatura, qué cruz debe soportar. Y cómo iba ella a saber a esas alturas, yo ya me había convertido en una fanática religiosa que sus inocentes palabras solo me convencían de que mi destino estaba unido a nuestro Redentor. Y entonces empieza a contar cómo ella quería tener amigas y no podía tener amigas porque pues todos la miraban como un bicho raro, y entonces ella lo que hace es volverse como una fanática religiosa. Lucia Abril también fue una rezadora así de... Y entonces había una cosa que tenían que hacer las monjas y era limpiar la cocina de las ratas, de las trampas de la rata, y a todos les daba un asco así horrible. Entonces Lucía, como para caerle bien a alguien, entonces decía, no, yo la saco, y sacaba a todas las ratas. Y entonces y ella pensaba que eso le iba a dar simpatía con la gente, y no, las amigas empezaron a decirle como Minnie Mouse, empezaron a ponerle un montón de apodos así, descrestantes, horribles. Entonces dijo, bueno, no, si no es por esto, pero entonces eso hizo que cada vez que ella pasara por la cocina, las monjas pensaron que ella, pues además de jorobada, era muy pobre y no tenía para la alimentación, entonces como que la sentaban y le daban mucha comida. Hasta que un día la mamá la pilló en la cocina y le dijo, ¿tú qué haces acá? No sé qué. Y entonces las monjas se dieron cuenta de que ella no era tan pobre y que sí tenía para qué comer. Y ella decía, pero ¿qué hubiera hecho usted en ese caso? Si yo iba caminando por la cocina, me ofrecen una galleta, pues los demás días siguientes, entonces como es una serie de eventos desafortunados. Y este cuento lo que intenta mostrar es como ella estaba sometida a un montón de sucesos desafortunados y el cuento termina mal, a ella la terminan echando del colegio y a una profe que ella tanto quería termina empujándole, haciéndole un montón de daño, y ella decía como que no era yo, eran las circunstancias. Y el cuento se llama Estrellas, Estrellas y Santos, Estrellas y Santos, pero me ha hecho reír. Listo. Bueno, el último cuento se llama, ese sí tiene el nombre bien, Pecado. Ahora sí. Entonces,
yo elegí la lujuria como el último, pues, los últimos, por decir el mal que vi ahí en esta autora, porque una de las características de Carol Hughes es lo grotesco, como lo crudo, y además también es muy interesante porque ella hace sagas de familia, o sea, ella hace como 4 relatos que tienen que ver con una sola familia. Entonces ella hace hace parte de una de las sagas familiares, donde es un chico que se convierte, como fue muy pecador y se convierte al cristianismo y ya se vuelve, no sé, en Estados Unidos hubo un movimiento que se llamó Ejército de Soldados de Dios y era como ir en contra de los abortistas, y entonces ella cuenta esta historia dentro de esta saga familiar. Y acá voy a hablar de la infancia como del papá de la saga familiar. Entonces, bueno, el cuento se trata de cuando está en la secundaria. Entonces ahí aparece la lujuria en la figura de una chica así toda, ¿cómo decirlo? Una chica toda alternativa, diferente, que se llama Feliz, es Zipper se llama. Entonces, así empieza. En Sandusky se decían las mayores groserías sobre Feliz, es Zipper. Durante los primeros años de secundaria, más adelante fue Beverly Zipper quien tuvo que dejar de estudiar por quedarse embarazada. Y en primaria tampoco les iba bien a Irene Zipper y a su hermano Ronald, el de la cabeza afeitada, como prevención para los piojos. Se decía de los Zipper que vivían en una caravana junto a la estación del ferrocarril y que eran gentuza blanca. Entonces ahí hay muchos insultos, es como de esa chica que le hacen bullying, como que es ominosa. Entonces, por ejemplo, en los baños escribían feliz Zipper la chupa, cosas así bastante fuertes. Entonces, pues este chico empieza a sentir atracción por ella y pues como que le empieza a chocar porque hay una parte donde dice, eres guarra, irás al infierno cuando te mueras. Entonces como que eres una relación así toda tóxica, como toda así compleja, no sé. Aquí hay una descripción de la chica. De aquella criatura con acné, suéteres baratos de nylon y faldas demasiado grandes que se le caían por tener una cintura demasiado estrecha. De manera que la cremallera lateral nunca estaba en su sitio. Listo. Entonces aquí hay una parte donde ya empieza como a generar esa lujuria hacia Feliz Zipper. Entonces dice, había en Feliz Zipper un sabor intenso como la sal. Me gustaba que tuviera las uñas sucias como las mías, aunque eran más pequeñas. También las manos eran pequeñas, con huesos tan frágiles como los de un gorrión, y que, aunque no lo hiciera, podría haber aplastado con las mías en cualquier momento. Y Feliz lo sabía, y según creo, yo le gustaba por eso. Beverly, su hermana mayor, le pintaba las uñas de rojo brillante o morado oscuro, lo que me excitaba, incluso cuando el esmalte empezaba a saltarse. A veces llevaba colgada una cruz de plástico de color verde oscuro. Ella decía que era jade y que había pertenecido a su abuela, pero ni Feliz ni su familia iban a la iglesia, y decía que nadie en su familia creía en Dios, excepto para decir cuando las cosas salían mal, que era la voluntad de Dios. Entonces ahí empieza como esa atracción hacia ese personaje todo, que las uñas, bueno, todo esto. Entonces resulta que ahí empiezan como ese coqueteo y pues llegan a culminarlo en un vagón de un ferrocarril. Y entonces pasa lo siguiente. No me resultó nada claro porque en aquel momento y no en alguna otra ocasión anterior Feliz Zipper se asqueó y se enfadó conmigo, y después de vestirse de nuevo y de secarse la cara con los ojos echados lumbre, sacó una navaja de algún bolsillo y solo advertí el brillo de la hoja en sus manos, un segundo antes de que me clavara en la pierna a la altura del muslo, y el dolor fue tal que no llegué a entender lo que estaba sucediendo, y me disponía a escapar como fuera, cuando la navaja me hirió de nuevo, esta vez en el costado entre las costillas, y Feliz me gritaba algo que sonaba como te odio cerdo más que cerdo, y acto seguido se marchó, saltó del vagón y salió corriendo. Fue la última vez que vio a Feliz. Entonces fue así como apasionado, mejor dicho, él estaba súper llevado por la emoción, y esa fue la última vez que vio a Feliz. Y siempre, digamos, como es una saga donde el personaje va como teniendo sus vivencias, siempre le duele el costado y se acuerda de Feliz, que le clavó allá aquí, mejor dicho, lo marcó. Entonces ahí empieza como, bueno, el personaje, yo creo que ese es el punto de quiebre cuando lo apuñala a Feliz, porque él dice, solo mucho más tarde,
caería en cuenta de que las puñaladas de Feliz Zipper en mi carne pecadora habían sido un aviso de Jesús diciéndome que había ido demasiado lejos y que si no desistía me alcanzaría un castigo todavía peor. Entonces ahí empieza todo el cuento cuando él se vuelve cristiano, quiere ser pastor de su iglesia, gracias como a ese pecado que fue la lujuria, porque, bueno, aparte de esas descripciones hay uno donde dice que, mejor dicho, que siente en los pantalones una serpiente que se le sube por el cuello, mejor dicho, es bastante diciente. Entonces, ese sería el tercer cuento. Entonces, ahí al final, digamos que en el final del cuento ya conoce a su esposa y ya empieza como ese camino de redención del personaje, y en los cuentos que siguen también empieza como a transformar todo eso que fue el pecado. Entonces, ese sería el tercer cuento. Bueno, yo voy a poner como tercer cuento uno que se llama Joyeros Musicales. Esta es la historia de cuando ella es niña, tiene una amiguita y es la amiguita Siria. Y ellas se la pasaban en la calle, o sea, se la pasaban callejeando, digamos, como les conté, la familia de Lucía era súper disfuncional, como que la mamá nunca estaba, cuando estaba también estaba bebiendo, la abuelita estaba enferma, el abuelo era, pues nadie se lo aguantaba y el tío también se la pasaba bebiendo. Entonces ellos tienen dos amigos, como ahí de la calle, y hacen un negocio, les proponen un negocio a estas dos niñas. Fue a finales de junio de 1943 cuando Sammy y Jake nos metieron en el tinglado a Hop y a mí. Hop es la amiga. Estaban hablando con Ben Padilla y al principio nos dijeron que nos largáramos. Cuando Ben se fue, Sammy nos llamó desde el Porsche. Sentados, estáis en el ajo. 60 cartones. Arriba en cada cartón había una imagen a color de un joyero musical y un sello rojo que decía no abrir. Al rasgar la pestaña aparecía uno de los nombres del cartón. 30 nombres de 3 letras con una línea al lado. Amy, Mae, Joe, Bea, etc. Cuesta 5 centavos la apuesta. Al lado del nombre escribes el de la persona que lo compra. Cuando están todos vendidos, abrimos el sello. La persona que escogió ese nombre gana el joyero. Joyeros o mansalva, dijo Jake con una risita. Cállate, Jake, consigo estos cartones de Chicago. Con cada uno se saca $1,5 pavos, mandando $1 por cartón y me envían los joyeros. ¿Los pilláis? Sí, dijo Hop. Y pues vosotras os lleváis $0,25 por cada cartón vendido y vosotros nos llevamos otro cuarto, o sea, nos iremos a medias. ¿Nos pondrán a vender todos esos cartones?, dijo Jake. Claro que no podrán vender todos estos cartones, dijo Jake. Claro que podemos, contesté. Detestaba a Jake, gamberro adolescente. Claro que pueden, dijo Sammy. Le dio los cartones a Hop. Lucha queda a cargo del dinero. Lucha era Lucía. Son las 11:30. Poneos en marcha, os cronometraremos. Buena suerte, nos gritaron. Se empujaban uno a otro en la hierba riéndose. Se ríen de nosotras. Creen que no lo conseguiremos. Llamamos a la primera puerta. Abrió una señora y se puso las gafas. Compró el primer nombre, Ave. Escribió su nombre y la dirección al lado. Nos dio 5 centavos y me regaló su lápiz. Primores nos llamó. Fuimos a casa por casa siguiendo la acera de Upson Drive. Cuando llegamos al parque habíamos vendido 20 nombres. Nos sentamos en el muro del jardín de los cactus sin aliento, triunfales. A la gente le parecíamos adorables. Las dos éramos muy pequeñas para nuestra edad, 7 años. Si abría una mujer, hablaba yo. Mi pelo rubio y rizado abultaba el doble que mi cabeza, parecía un rastrojo rodante amarillo. Algodón de azúcar dorado. Estaba mellada y sonreía sacando la punta de la lengua como si fuera tímida. Las señoras me daban palmaditas y me enganchaban para oírme. ¿Cómo dices, cielo? Ay, vaya, me encantaría. Si era un hombre, le tocaba a Hop. 5 centavos, elija un nombre, decía arrastrando las palabras y les entregaba el cartón y el lápiz antes de que pudieran cerrar la puerta. A los hombres les gustaba su temple y le pellizcaban las mejillas morenas y huesudas. Ella los miraba con ojos centelleantes a través del tupido pelo negro. Ahora solo nos preocupaba el tiempo. Resultaba difícil saber si había alguien en casa. Llamábamos el timbre, esperábamos. Lo peor llegaba cuando éramos las únicas visitas desde hacía una eternidad. Eran todos muy viejos. La mayoría debieron morir pocos años después.
Además de que los sentían solos y de lo que se enternecían al vernos, habían algunos, dos aquel día, que realmente creían que el azar llamaba a su puerta ofreciéndoles una oportunidad, una elección. Se tomaban su tiempo, pero no nos importaba. Esperábamos también con emoción contenida mientras hablaban consigo mismos. Tom, condenado Tom. Sal, mi hermana me llamaba Sal. Tom, sí, me quedo con Tom. Y si gana. Ni siquiera cruzábamos la acera de enfrente, vendimos el resto en los apartamentos del otro lado del parque. La una, Hop le entregó el cartón a Sammy, yo vacié el dinero sobre su pecho. Dios, dijo Jake. Sammy nos dio un beso. Estábamos radiantes, sonriendo en el césped. ¿Quién ha ganado? Sammy se incorporó. Tenía las rodilleras de los Levi's verdes mojadas, los codos teñidos de hierba. ¿Qué pone? Hop no sabía leer. Había suspendido el primer curso. Zoe. ¿Quién? Nos miramos. ¿Cuál era ese? Y entonces el resto del cuento son estas dos niñas que se obsesionan con las ventas. Entonces, como que iban a los centros comerciales, agotaban eso, entonces se van a una vaina de militares y venden y venden y venden y venden y recogen un montón de plata, pero ellas estaban súper seguras de que el juego era súper legal. Y cuando descubren que no, pues acá les gusta. Y entonces cuentan como todo el ejercicio de cómo hacían para vender con los soldados, con las mamás, quién les pagaban, quién no les pagaban. Bueno, ya reparten las finanzas, cada uno con su parte, y las niñas van porque ya es el momento de entregar las cajas musicales. Sammy y Jack estaban lavando un coche, un cacharro azul sin techo ni puertas. Echamos a correr desde la esquina con los patines traqueteando dentro de las cajas. Con lo que se habían ganado ellos, fueron a comprar patines para seguir repartiendo y porque pues eran un éxito. ¿De quién es? Nuestro. ¿Queréis dar una vuelta? ¿De dónde lo habéis sacado? Estaban lavando las llantas. De un tipo que conocemos, dijo Jake. ¿Queréis dar una vuelta? ¡Sammy! Hop estaba de pie en el asiento, parecía que se hubiera vuelto loca. Yo aún no entendía. Sammy, ¿de dónde habéis sacado el dinero para este coche? Bah, de aquí, de allá. Sammy le sonrió, bebió de la manguera y se limpió la barbilla con la camisa. ¿De dónde habéis sacado el dinero? Hop parecía una de las viejas brujas de antaño, pálida y amarillenta. Tramposo hijo de puta, chilló. Entonces comprendí. La seguí al otro lado de la cerca hasta el porche. ¡Lucha!, gritó Sammy, mi primer ídolo, pero me quedé con Hop arrodillada junto a la panera. Me pasó el fajo de los cartones rifados. Cuentan. Tardé un buen rato. Más de 500 personas. Leímos los nombres que habíamos marcado con una X esperando que ganaran. Podríamos comprar joyeros musicales para algunos. Hop me miró con desdén. ¿Con qué dinero? De todos modos no existen. ¿Alguna vez habías oído hablar de los joyeros musicales? Abrió la panera y sacó los 10 cartones que quedaban por venir. Estaba ida, arrastrándose por el porche polvoriento como un pollo moribundo. ¿Qué haces, Hop? Jadeante, se agazapó en la madreselva que crecía en el padre, sostuvo los cartones en alto como un abanico de la reina Clemente. Ahora son míos. Si quieres puedes venir, iremos a medias, o puedes quedarte. Si vienes significarás que eres mi socia. Y no volverás a dirigirle la palabra a Sammy en tu vida, o te mataré con un cuchillo. Se marchó. Me estiré en la tierra húmeda. Estaba cansada, solo quería seguir ahí, tumbada para siempre y no hacer nada nunca más. Me quedé allí un buen rato y luego trepé la cerca de madera que daba al callejón. Hop estaba sentada en la acera en la esquina, su pelo como un balde negro sobre la cabeza, inclinada como una piedra. Vamos, dije. Subimos cuesta hacia Prospero. Y entonces, como que esta chica se da cuenta de que trabajaron un montón y que no le van a entregar el premio a nadie y que ellos compraron un carro con lo que ellos habían trabajado. Entonces, como que en ese momento el engaño, entonces dice, bueno, nos quedan 10 cartones, ¿qué podemos hacer? Y se van caminando por un puente y se encuentran como con vendedores de cosas y entonces van a ofrecerlos, pero la gente va como de paso y les das como limosnas. Y a Hop eso le parece súper humillante. Ellos no son limosneros, ellos tienen como un negocio y resultan como, recogen como $6 o algo así y se van a un restaurante de mexicanos y como de limosneros y llegan, y como que todo el mundo ve a esas dos niñas, además una gringa, y les preguntan como qué están haciendo. Entonces la Hop se para y les cuenta el juego, cómo funciona. Pues que no hay
no hay joyeros, pero lo que van a dar es como parte de las ganancias. Y pues ellos están ahí, los mexicanos y los demás, entonces les parece muy divertido el juego y se ponen a apostar plata con eso, a ver quién saca el nombre, y el ganador como que gasta una ronda de cerveza y así. Y les da la medianoche a estas niñas ahí, pero pues eran 2 niñas de 7 años que resultan como en una cantina de muchos emigrantes, de todos. Y bueno, ahí sigue el cuento y esa es la historia de los colleros musicales, la tercera. Y pues no sé si tengas un último recomendado, yo tengo como varios. No, ¿No? Bueno, yo tengo un último así como porque tenemos todavía un tiempo, es que me encontré con un cuento que es muy cortico, es de una página. Bueno, pues son muchos los cuentos que uno podría recomendar de Lucía Berlín, pero hay uno que me parece muy chévere y es una página que se llama Mi Jockeys. Me gusta trabajar en urgencias, por lo menos ahí se conocen hombres de verdad, héroes, bomberos y jockeys. Siempre vienen a las salas de urgencia, las radiografías de los jinetes son alucinantes, se rompen los huesos constantemente, pero se vendan y corren la siguiente carrera. Sus esqueletos parecen árboles, parecen brontosaurios reconstruidos, radiografías de San Sebastián. Suelo atenderles yo porque hablo español y la mayoría son mexicanos. Mi primer jockey fue Muñoz. Dios, me paso el día desvistiendo a la gente y no es para tanto, apenas tardo unos segundos. Muñoz estaba allí, tumbado, inconsciente, un dios azteca en miniatura, pero con aquella ropa tan complicada fue como ejecutar un elaborado ritual, exasperante, porque no se acababa nunca, como cuando mi chima tarda 3 páginas en quitarle el kimono a la dama. La camisa de raso morada tenía muchos botones a lo largo del hombro y en los puños se rodeaban sus finas muñecas. Los pantalones estaban sujetos como intrincados lazos, nudos precolombinos. Sus botas olían a estiércol y sudor, pero eran tan blancas y delicadas como una cenicienta. Entre tanto, él dormía, un príncipe encantado. Empezó a llamar a su madre, incluso antes de despertarse. No solo me agarró de la mano como algunos pacientes hacen, sino que se colgó de mi cuello sollozando. Mamacita, mamacita. La única forma de que consintiera que el doctor Johnson lo examinara fue acunándolo en mis brazos como un bebé. Era un pequeño como un niño, pero fuerte y musculoso. Un hombre en mi regazo, un hombre de sueño, un bebé de sueño. El doctor Johnson me pasaba una toalla húmeda por la frente mientras yo traducía. La clavícula estaba fracturada. Había menos de 3 costillas rotas, probablemente una conmoción cerebral. No dijo Muñoz. Debía correr en las carreras del día siguiente. Lleven los rayos X, dijo el doctor Johnson. Puesto que no quiso tumbarse en la camilla, lo llevé en mis brazos por el pasillo estilo King Kong. Muñoz sollozaba aterrorizado. Sus lágrimas me mojaron el pecho. Esperamos en la sala oscura al técnico de rayos X. Lo tranquilicé igual que habría hecho con un caballo. Cálmate, lindo, cálmate, despacio, despacio. Se aquietó en mis brazos, resoplaba y roncaba suavemente. Acaricié su espalda tensa, se estremeció, lustrosa como el lomo de un potro soberbio. Fue maravilloso. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no compartió el cuento de mujeres, de manual para las mujeres de la limpieza? Pues porque es un cuento muy chévere, pero es el cuento más conocido de Lucía Berlín. Básicamente es la historia de cómo las mujeres que limpian las casas conocen a sus clientes y ella dice como que todas las mujeres de las limpiezas robamos algo de las casas. No robamos el anillo, como las cosas más valiosas. Ella, por ejemplo, robaba medicinas, entonces analgésicos, píldoras para dormir, y entonces tiene una colección de todos. Además de que uno de sus clientes era una pareja de psiquiatras, entonces ella decía, uy, a mí me encantaba porque esa casa, el esposo tomaba calmantes, tranquilizantes, y la otra tomaba como para acelerarse más.
Y como que es esa historia de todas las mujeres, la historia va contada en la parada del bus, entonces hoy va a ir para tal casa, hoy va, y como las características, y como que va dando pautas. Si ustedes son mujeres de la limpieza, nunca le hagan el oficio a sus amigas, porque pagan más y terminan odiándoles por saber más de las cuentas de su vida, o ustedes se aburren de sus amigas porque se dan cuenta que en realidad no valen la pena. Entonces es como un ejercicio de bien interesante que hace Lucía Berlín con ese cuento, pero pues se los dejo es más para que lo lean porque sí vale la pena leer. Lo que dicen de ella es totalmente cierto, son cuentos que a pesar de que tuvo una vida como tan contrariada, o que como que los medios se han encargado de hablar de ella así como alcohólica, como con problemas de drogas. De hecho tiene un cuento que es Perdidos y es como un instituto como de rehabilitación que está en medio de la nada y van un montón como de gente que para no ir a la cárcel van a ese instituto de rehabilitación y cuentan una historia como de ese ejercicio de rehabilitación. Pero todos sus cuentos están migrados como de felicidad, como de risa, como que todo como que le imprime su lado chistoso y vale la pena. A mí me gustó un montón. No sé si quieras decir algo para finalizar de OAIDS, de la Joyce. De la Joyce. No, pues súper recomendada. Digamos que mi experiencia como lectora, me voló los sesos, como se dice, porque es muy cruda, pero escribe con belleza, como tal vez lo hace ella con humor, ella lo hace como como una imagen poética así horrorosa. Entonces me parece muy, muy importante leerla, además que está muy comprometida con la escritura creativa, ya es profesora de Princeton hace casi la mitad de su vida, entonces me gusta que no solo es escritora, sino que también alienta a nuevos escritores, entonces súper recomendada para que la lean. La van a pasar bien y mal al tiempo. Entonces hay que despedir el podcast. Muchas gracias, Paola, esperamos que te sigas animando. Gracias, no, es un espacio bien chévere, la paso bien. Y pues nada, nos vemos dentro de 8 días, que es la primera sesión de octubre, con Margaret Atwood y Joey Williams. Entonces, pues nada,